Fuerza. Peso, fricción, segunda y tercera ley de Newton. Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a continuar con el tema de fuerza, específicamente con la segunda ley de Newton, la tercera, y además algunas manifestaciones de la fuerza, específicamente lo que es la fricción. Entonces vamos a recordar rápidamente lo que era la definición de fuerza, pues una interacción entre dos o más objetos, y se caracteriza porque, pues bueno, una fuerza que ocasiona, principalmente es, lo que hemos visto es que ocasiona el movimiento, ¿no? Habíamos hablado sobre el punto de origen, del final, y que antes de que se empiece el movimiento, es una fuerza lo que lo ocasiona. Pero además, en la definición se menciona que cambia la forma y el tamaño del objeto, ¿no? Bueno, y habíamos visto además la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es porque la velocidad es constante, siempre y cuando las fuerzas que actúan en él pues van a ser cero. O sea, sumando todos los vectores de las fuerzas, al final si me da cero, entonces el cuerpo, si estaba en reposo, se queda en reposo. Si está en movimiento, continúa con su movimiento, ¿sale? Bueno, vamos entonces a analizar lo que es la segunda ley de Newton. En esta segunda ley de Newton nos vamos a adentrar a la fórmula que nos lleva justamente a calcular esa fuerza que se aplica en los cuerpos, ya sea para generarles un movimiento o, como dice su definición, el cambio en su forma o digamos algún tipo de deformación, ¿no? Esta ley es conocida como ley de la proporcionalidad. A mí me gusta llamarla ley de la aceleración porque ya se incluye el concepto de la aceleración en el concepto de fuerza. Y la fórmula que vamos a usar para calcularla es muy sencillita. Masa por aceleración. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Recordemos que la aceleración depende de las velocidades. La velocidad final, la velocidad inicial. Esa fórmula que ya hemos visto y por supuesto lo que nos dé entre el tiempo. Esa fórmula ya la conocemos. Pero si la aceleración es un vector, entonces la fuerza también es un vector. Tiene un sentido, tiene una dirección. ¿Sí? Y recordaremos en el video anterior que realizamos algunos cálculos con fuerza, el de los niños, jalando unos para un lado, unos para el otro, ¿no? Entonces, ya tenemos la fórmula de la fuerza y nos faltaría definir lo que es la masa. En el caso de la masa, tendríamos que adentrarnos al mundo de la energía y al concepto de materia, que es otro tema selecto de física, la energía. Pero vamos a entender como masa la forma, digamos, aquel espacio que ocupa ese cuerpo, el que ustedes quieran, así sea en cualquier estado de agregación de la materia, sólido, líquido, gaseoso, cualquier estado, el espacio que ocupa y justamente, digamos, el material, lo que contiene ese cuerpo, ¿sale? Como nota, no es lo mismo masa que volumen. Ya vamos a ver más adelante en otro de los videos. Vamos entonces a calcular con esta fórmula pues la fuerza. La verdad que es uno de los problemas y de las fórmulas más sencillas que existe en física. En este ejemplo nos dice que, retomando el del video anterior, esos mismos niños, agarramos a uno de ejemplo, tiene una masa de 30 kilogramos y tiene una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos nuestra tabla. Recuerden que en los ejercicios de física, incluso en algunos de matemáticas, es importante colocarle la columna de datos, fórmulas, sustitución y resultados para que llevemos todo en orden, ¿sale? Entonces ponemos nuestros datos. La masa es 30 kilogramos, la aceleración 1.5. ¿Y qué nos está diciendo la fórmula? Bueno, la fórmula nos dice que solamente hay que multiplicar. Recuerden que el puntito en medio indica multiplicación. Ya en este nivel en el cual ustedes se encuentran, la X de multiplicación la vamos a empezar a sustituir por un punto en medio o por paréntesis y eso va a significar multiplicación. Incluso si tuviéramos dos letras juntas y no tuvieran nada en medio de las dos, podríamos entender multiplicación, ¿sale? Entonces 30 por 1.5 nos da 45 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. En honor al señor Isaac Newton, que fue el precursor de todo este tema de la gravedad, aunque si recordarán por ahí, en el tema de caída libre, Galileo Galilei ya nos estaba adentrando al mundo de este fenómeno de la gravedad, particularmente el de la Tierra.
fue justamente Isaac Newton el que estableció las leyes. Por eso estamos viendo en este caso, en este video, la segunda ley de Newton, en el anterior la primera, y nos falta la tercera ley de Newton. Y pues bueno, en honor a él, esas unidades de medida que observan, de 45 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, van a ser iguales a 45 newtons. Está más fácil, solamente hay que ponerle la n de Newton. Recuerden que las unidades de medida no llevan punto, no son abreviaciones, si es un nombre propio es en mayúscula, y por eso ponemos la n en mayúscula. Cuando nosotros usualmente vamos al doctor, el doctor nos suele decir, ¿no? Ponte en la balanza, y ya que estás en la balanza, el doctor empieza a mover digamos, la indicación de lo que él llama peso. Y ya nos dice, ¿no? A ver, Juanito, tú tienes un peso de, fíjense cómo dice el doctor, tienes un peso de, no voy a decir un número al aire, 60, 50 kilogramos. Pero eso que nos está dando el doctor no es el peso. Eso que nos está diciendo el doctor es nuestra masa. De hecho, cuando ustedes van a un centro comercial y se suben esas balanzas electrónicas, le meten su respectiva monedita y les da el papelito, ahí lo dice, índice de masa corporal. Entonces, cuando nos subimos a una balanza, nos está dando nuestra masa, ¿ok? Por lo tanto, si queremos calcular nuestro peso, tenemos que multiplicarlo por la gravedad. Ahí está la fórmula. El peso es una fuerza, chicos. El peso es una fuerza. Observen los datos que tenemos ahí. Masa y luego gravedad. La gravedad es una aceleración. Entonces es como si fuera fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? En este ejemplo tenemos que nos están dando la idea, ¿no? De que nos encontramos en Júpiter. Por lo tanto, la gravedad en Júpiter es distinta. Observen. 20.87 metros sobre segundos al cuadrado, y es negativa. Recuerden que la gravedad, el vector va hacia abajo, nos mantiene en la posición en la que nos encontramos. Entonces en Júpiter esa es la gravedad. Si estuvieran ustedes en Venus, en la Tierra en nuestro caso, manejaríamos la gravedad de cada uno de los planetas. En la Tierra es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, en Júpiter es menos 20.87, y así en cada planeta tienen su propio valor, su propia magnitud de gravedad. Por eso es que esta fórmula se puede aplicar en cualquiera de esos casos. Ponemos nuestra fórmula, ¿sí? Y finalmente sustituimos. Observen, estamos multiplicando nada más 60 por 20.87, que es negativo. El resultado es 1252.2, pero es negativo. Recuerden que la gravedad hace que nuestro valor sea negativo. Y finalmente tenemos el valor de 1252.2, que con todas esas unidades podemos sustituirlo en honor una vez más al señor Isaac Newton en 1252.2 newtons. Prosiguiendo con lo que es la segunda ley de Newton, nos falta entender algo que menciona en su definición. Ya vimos que es una fuerza resultante que se aplica en un cuerpo y que le produce una aceleración. Pero esta ley, con esta fórmula, que es a partir de esta fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, es conocida como ley de la proporcionalidad, ya lo mencionamos. Yo le suelo llamar ley de la aceleración, pero ¿por qué se le llama de proporcionalidad? Bueno, dentro de la definición de esta ley, menciona que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Partiendo de la fórmula que ven en la parte de arriba, donde fuerza es igual a masa por aceleración, nosotros podemos despejar a la aceleración y dejarla, así se dice en matemáticas, en función de la fuerza y de la masa. Cuando la fuerza, que en este caso es lo que está ocurriendo en el despeje, cuando hay una magnitud, una variable arriba en un numerador, entonces decimos que es directamente proporcional, directamente, porque quedó como un numerador. Y cuando decimos, lean la definición en la parte de abajo izquierda, inversamente proporcional a la masa, porque la masa quedó como denominador. Quiere decir que con esta segunda ley de Newton, nosotros podemos calcular esa misma aceleración que antes hacíamos en función de la velocidad final menos inicial entre el tiempo. Bueno, también puedes calcular la función si conoces la masa de ese cuerpo que se está moviendo, o incluso que puede estar quieto, porque también se puede dar, y la fuerza resultante que se está aplicando en él. Por eso se le llama de proporcionalidad.
Ya que mencionamos justamente esta parte de la ley de Newton, la segunda ley de Newton, pues bueno, vamos entonces a calcular o hacer un ejercicio en el cual tengamos que utilizar esa fórmula, despejando la aceleración en la de fuerza, ¿no? Aquí nos menciona que un niño empuja una caja de juguete con una fuerza de 10 newtons y nos dice que la masa de esa caja es de 10 kilogramos. Entonces, ¿cuál fue la aceleración que sufrió esa caja? Ponemos nuestros datos, la masa es de 10 kilogramos, la fuerza es de 10 newtons y la fórmula que no vamos a usar es la de fuerza igual a masa por aceleración, pero a partir de esa fórmula nosotros vamos a usar, podemos tener la de la aceleración igual a la fuerza entre masa. Entonces esa es la que vamos a usar. De la primera fórmula, repito, de fuerza igual a masa por aceleración, sale esta que tenemos en color moradito, ¿no? O rosado fuerte. Entonces esa es la que vamos a aplicar, porque de hecho esos son los datos. Tenemos la masa, tenemos la fuerza. Bueno, pues hay que hacer una división. 10 newtons entre 10 kilogramos. ¿Cuánto nos da esto? 1. El resultado es 10 entre 10 igual a 1. Si observan, el resultado, como es una aceleración, es metros sobre segundos al cuadrado. Previamente, si nosotros en lugar de la n le pusiéramos kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, nos quedaría al final esto, ¿sí? Esas unidades. La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, así que por eso sí le pusimos eso. Está más sencillo, ¿no? Están muy sencillos estas fórmulas. Vamos a adentrarnos ahora al mundo de la tercera ley de Newton. No sé si ha tenido la oportunidad de tirarse del bungee o del paracaídas o en alguna de estas actividades un poco extremas, o incluso sencillamente de la cama. De la cama van, se tiran y órale, para abajo. En esos casos, lo que está ocurriendo es que están ustedes aplicando de alguna manera una fuerza, que es su propio peso jalado por la gravedad. Observen en la parte derecha superior de su pantalla, tenemos el caso de un deportista que se tira de una plataforma en el bungee. La inercia de ese movimiento, que es hacia abajo, causado por la gravedad, le origina justamente llegar hasta pues tocar o embarrarse, ¿no?, en el agua de ese río, aparentemente. Pero la cuerda, como es elástica, una vez que percibe que la persona ya llegó a ese punto, como es elástica, lo vuelve a jalar hacia arriba. Entonces, mientras el cuerpo de esta persona va hacia abajo, la cuerda de alguna manera lo intenta jalar hacia arriba. Decimos, en la tercera ley de Newton, que nos estamos refiriendo a que a toda acción le corresponde una reacción. Incluso con objetos que se encuentren de manera estática, o sea, quietecitos, inmóviles. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en este momento, si ustedes están sentados, el suelo, la silla, está reaccionando contra su peso. Mientras su peso va hacia abajo, la silla o el piso están diciendo, hey, yo voy a ir hacia arriba. De lo contrario, ustedes seguirían cayendo. Es como cuando te recargas en una pared. En esa pared tú pones todo tu peso, ¿no?, te recargas completamente en ella y la pared sigue estando ahí. Y uno dice, profe, es lógico, ni modo que se caiga la pared. Pues es justamente lo que dice la tercera ley de Newton. Si solamente se aplicara el vector, la fuerza de tu peso contra la pared, pues se caería. Pero en caso contrario, la pared que está haciendo, hey, tú me estás empujando, pues yo te empujo en el sentido contrario. Por eso dice la definición, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, es decir, si son 3 newtons hacia la derecha, pues van a haber 3 newtons a la izquierda. Si son 200 newtons para arriba, van a haber 200 newtons para abajo. Entonces, en la misma magnitud, en la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Si uno va para arriba, el otro va para abajo, ¿ok? Hay una fuerza muy particular que es el ejemplo que vamos a usar para esta tercera ley de Newton, que es la fricción. Cuando ustedes van patinando, si han tenido esa oportunidad, ya sea en una pista de hielo o en los clásicos patines, ¿no?, de rueditas, ya sea de 4 o estos que son en línea, ¿no? Están muy padres. Bueno, mientras ustedes van en un sentido, vamos a suponer que agarran un buen impulso sobre una calle que no está fea la calle, agarran buen impulso, se dejan ir con ese impulso que ustedes agarraron
y va a llegar un momento en el que forzosamente se tienen que detener. Ustedes no están haciendo nada, ustedes se están dejando llevar en ese movimiento, pero se detienen. Se detienen porque hay una fricción entre las llantitas de sus patines y el suelo. A eso se le conoce como una fuerza, y esa fuerza se le llama fricción. Es decir, la rugosidad o la forma que a veces no percibimos de los materiales, cuando tocan una superficie con otra, generan un contacto tal que hace que mientras una fuerza va en un sentido, ese mismo material le dice, hey, yo voy en sentido contrario, que es la fricción. Vamos entonces a definir lo que es la fricción. Es una fuerza paralela a las superficies que están en contacto, y existen dos tipos de fricción. La primera es la estática, observen la fórmula, es al final una reacción de un cuerpo pero en reposo. Si hablamos de fricción estática, hablamos de un cuerpo en reposo. En reposo, recuerden que está quieto, está inmóvil, no hay movimiento. Entonces, esta es la fórmula. Observen la fuerza F, el vector en la parte superior, el subíndice ME igual a ese numerito que ven ahí, se llama mi, ¿ok? Pero tiene otro subíndice. Pero ese es el valor de un coeficiente, ahorita lo vamos a ver. Y en el caso de la fricción dinámica, se pone como F con subíndice D. Bueno, ahí es más fácil, D de dinámica, ¿no? Y es igual una reacción, pero ahora en movimiento. Mientras la estática es en reposo, la dinámica es en movimiento. Observen las dos fórmulas. Les mencionaba que en la anterior tenemos esa letrita que parece como una U en mano escrita, ¿no? Cada una de ellas tiene un pequeño subíndice, la E de estática y la D de dinámica. Ese coeficiente de fricción es un valor que ya se obtuvo en laboratorio, en donde se observa justamente cuál es el valor que existe entre una superficie y otra en contacto. Entonces te dan ese coeficiente que vas a multiplicar por N, N mayúscula. La N mayúscula que observan en esas dos fórmulas no es de newtons, no. La N mayúscula significa que es el peso del cuerpo pero en sentido contrario. Es decir, si ustedes van con los patines en un sentido, ¿no? Su peso ahí sigue, o sea, no desaparece. Aunque ustedes se están moviendo de manera horizontal hacia la izquierda o la derecha, su peso está apuntando para abajo, pues, por la gravedad, ¿no? Entonces la N es la reacción del suelo por su peso, pero hacia arriba. Ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces la N es el peso, nada más que con sentido contrario. Y si apunta para arriba, entonces es positivo. Miren, observen la pantalla, en la parte derecha, esa tabla que tienen ahí, materiales de contacto. En la parte superior, hasta la esquina, ahí van a ver las mismas letritas de la U con la E y la U con la D, que son las que aparecen en las fórmulas de los dos tipos de fricción. Vamos a suponer que en un ejercicio les dicen, ¿cuál es el coeficiente del teflón con el teflón? Y es estático. Buscan el material, teflón con teflón, que es el cuarto renglón. Luego la columna del coeficiente, si es estático o dinámico. Acabo de decir que es estático, entonces sería 0.04. Y listo. Multiplican después por el valor del peso, pero hacia arriba, o sea, la N. Vamos a hacer un ejercicio para que apliquemos esto. Está muy sencillo, ¿eh? Afortunadamente ya no tenemos que investigar esos coeficientes. Aquí tenemos algunos, no son todos, son algunos. Entonces, observen, miren. Fricción estática, toda la columna que está de moradito o de rosadito. Fricción dinámica, que es la columna que está de azul, y ahí está señalado con el círculo azul, ¿sale? Cuando vean un ejercicio así, váyanse a esta tablita, ubiquen qué tipo de fricción les está pidiendo y entonces encuentran ese coeficiente. Y la N, si se dan cuenta, es la misma para las dos. O sea, la fórmula es la misma, solamente cambia si es estática o dinámica. Vamos a hacer un ejercicio para entender un poquito mejor lo que es la fricción. Vamos a calcular lo que es la fricción en este ejercicio, y nos está pidiendo las dos, la estática y la dinámica. Ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente va a variar el coeficiente, eso es todo. Dice aquí el ejercicio que es un bloque de madera que tiene un peso de 98 newtons y se encuentra en una superficie de madera. Entonces el bloque es de madera y la superficie es de madera. Ya desde ahí tenemos el dato más importante. ¿Qué superficies están en contacto? Madera con madera. Perfecto. Entonces ya puedo ir investigando en mi tablita de este video que les mostré anteriormente para ver cuáles son los coeficientes.
Miren, para poder entender el tema de fricción, aquí necesito que nos concentremos muy bien en este ejemplo, porque prácticamente aplica para todo. Las fuerzas que actúan en un cuerpo son las siguientes. Tenemos el peso que apunta hacia abajo. Ya lo sabemos, lo vimos en el tema de aquí mismo, pero del peso, ¿no? Es una fuerza, pero la fuerza es negativa por culpa de ¿quién? De la gravedad, porque la gravedad apunta para abajo. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Bueno, el peso para abajo, ya tenemos el primer vector. Luego tenemos el otro vector que es hacia arriba. Cumpliendo con la tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción. Entonces, si el peso va para abajo, que es el peso del bloque de madera, el piso le va a decir, hey, espérate, yo voy para arriba, y apunta para arriba. ¿Con qué magnitud? La misma del peso. Ahorita vamos a ver esto. Luego tenemos que si el bloque se mueve, pues hay una fuerza que o la está jalando o la está empujando, que es el que tenemos en la parte izquierda, F de fuerza con su vector. Pero si el bloque se mueve hacia un lado, entonces el suelo le dice, hey, ¿y la fricción qué onda? Ahí está la fricción, pues la fricción hace que se mueva para el otro lado, ya sea estática o dinámica. Ahí están las dos, observen. Familiarícense muy bien con este ejemplo, porque prácticamente ocurre con todo, ¿eh? Por eso es que estamos viendo las dos de una vez, fricción estática y dinámica. Bueno, ya tenemos esto. Bueno, vamos a analizar ahora lo siguiente. El peso va a ser igual a la reacción N. Así se llama la fuerza, fuerza N, que es la que va hacia arriba. Les decía, cumpliendo con la tercera ley de Newton, a toda acción, una reacción. Entonces, si el peso va para abajo, la reacción del suelo va para arriba. Por eso P es igual a N, pero con sentido contrario. La dirección es la misma. Si ustedes dibujan una línea punteada en esas dos flechas que están verticales, va a ser la misma línea punteada para los dos. Pero el peso va para abajo, con sentido hacia abajo, y la reacción del suelo va hacia arriba, con sentido hacia arriba. Ambas entonces van a valer 98, que es lo que nos está diciendo en el problema. El bloque de madera tiene un peso igual a 98. Si el peso es 98, N también va a ser 98. Y lo colocamos, solamente que hay que hacer la diferencia. El peso es negativo porque va hacia abajo y la reacción del suelo a ese peso es positiva, por eso va hacia arriba y tiene signo positivo. Recuerden que un número, cuando no le anotamos el signo, entendemos que es positivo, ¿eh? Esto es de matemáticas. Bueno, en el problema nos dice que el bloque es de madera y la superficie de madera. Por eso les decía que podían ya revisar la tabla. Vamos a nuestra tablita, entonces es madera contra madera. Ahí está, materiales de contacto. Madera, que es el bloque, madera, que es el piso. Órale pues. ¿Cuáles son los coeficientes? Ahí está, 0.7 y 0.4. En otros países, en lugar de ponerle punto, le ponen coma, ¿eh? Pero es 0.7 para nosotros de México y 0.4. Recuerden, la primera columna es fricción, coeficiente de fricción estático, y la segunda columna, coeficiente de fricción dinámico, ¿ok? Entonces sustituimos nuestras fórmulas. Observen, es exactamente lo mismo. O sea, es lo mismo, solamente cambia ese numerito del coeficiente. Si es estática, agarro el valor de estática y lo pongo en la multiplicación. Si es dinámica, agarro el valor del coeficiente dinámico y lo pongo en mi fórmula. Y al final, ¿qué hago? Multiplico. La primera fricción me da 68.6 newtons, porque la fricción es una fuerza y la fuerza se mide en newtons. Y la dinámica, la fricción dinámica me da 39.2 newtons. ¿Sale? Ponemos nuestros valores y listo. Se acabó. Problema resuelto. Hasta ahorita, si se dan cuenta, en los problemas de fuerza solo hemos hecho multiplicación, salvo en la aceleración, cuando hablamos de la segunda ley de Newton, que es proporcionalidad. Entonces tenemos que hacer una división, pero de ahí en fuera todo lo demás es multiplicación. Bueno, chavos, pues eso es todo. Hemos terminado con el tema de fuerza, por lo menos lo más esencial, que son las leyes de Newton, en el video anterior y en este, y hemos resuelto algunos ejercicios. La verdad que están muy sencillos, así que pues échenle ganas, la verdad que está muy fácil. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.